presentación y comenzamos a hablar sobre la cuantificación también del crecimiento, ¿no? Que se lo hacía mediante el PBI real, el Producto Bruto Nacional y el PBI per cápita, que son como indicadores, ¿no?, de la cuantificación del desarrollo económico, perdón, del crecimiento económico. En el desarrollo entra un índice un poco más completo, ¿no?, que es el índice de desarrollo humano, ¿no? Nosotros hablamos que el crecimiento vendría a ser, y lo asimilábamos a la relación de crecimiento del Producto Bruto, ¿no? Es decir, cuando crecía el Producto Bruto, había crecimiento. Ahora, ese crecimiento persistente en el tiempo, crecimiento continuo y persistente en el tiempo, necesariamente en algún momento desemboca en el desarrollo, ¿no?, que conforma una situación mucho más completa, donde se podría llegar a hablar de una mayor equidad en las distribuciones, en el bienestar de la población. En el crecimiento se sigue manifestando ciertas cuestiones puntuales de crecimiento desmedido, es decir, vemos que se crecen más en ciertos o menos en ciertos sectores que otros, ¿no? El desarrollo vendría a ser una conformación de país donde estarían directamente satisfechos todas esas necesidades primarias que nosotros vimos, ¿no?, que nosotros fuimos charlando a lo largo del curso de economía, ¿no?, que habían las tres necesidades básicas, esas insatisfechas, ¿no?, que tendrían que satisfacerse. Si bien, ojo, en el desarrollo convengamos, existe la pobreza, ¿no?, se entiende que los países desarrollados conforman, ¿no?, como estructura económica un país con mucho más características de bienestar hacia su población que otros, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no?, en los aspectos sanitarios, en los aspectos educacionales, en los aspectos alimenticios, en los aspectos de transporte, en los aspectos de seguridad, y etcétera, y así seguir nombrando, ¿no? Un país desarrollado implica un volumen de situaciones que conformarían una mejor calidad de vida, ¿no? También avanzamos y más o menos caracterizamos, ¿no?, en cierta medida sobre las características del crecimiento moderno. Es decir, hicimos referencia a que en una primera etapa se hablaba de un sector agrícola que se tendría a ir reduciendo en el tiempo, ¿no? Y hicimos una comparación con Japón. Dijimos que en 1870 el 72% de la población, de la fuerza de trabajo japonesa, se dedicaba a la agricultura. En el 30 esa participación fue inferior al 30% y hacia fines del 80 no superaba el 8%. Nosotros vemos como que ese sector agrícola fue cambiando su estructura y fue migrando población hacia los otros sectores, el sector industrial y el sector servicios. Es decir, si bien se mantenía la estructura agrícola, que en su momento empleaba más del 50% de la población japonesa, vemos que en las economías poderosas, ¿no?, esa participación rodea el 5%, ¿no? El motivo principal de esa migración entre sectores con el fin de alcanzar un mayor volumen de crecimiento tiene mucho que ver con la oferta y demanda, conceptos que nosotros fuimos charlando infinidad de veces, relacionándolos infinidad de veces. Una vez más, vemos que del lado de la oferta se verifica que un mayor desarrollo implicaría una mayor productividad, con una fuerza laboral decreciente. Es decir, se necesitan cada vez menos personas para hacer el mismo trabajo por la tecnificación, ¿no?, que se produce. Y por el lado de la demanda, vemos que en la medida que el ingreso per cápita aumenta, la propensión al consumo de alimentos y otros productos del agro tiende a disminuir. Se va diversificando el consumo, ¿sí?, y esta propensión decreciente al mundo que se dedica a los alimentos
a medida que sube el ingreso. ¿Se acuerdan que hablamos como hicimos relación a la ley de Engel, ¿no? Que relacionaba consumo-ingreso? Bueno, todos esos que fuimos charlando a lo largo del curso hay que empezar a estructurar y hay que empezar a buscar para apuntalar toda esta estructura que se conforma de todo un conjunto de variables que nosotros fuimos viendo y analizando desprendidamente. Esta declinación de parte del sector agrícola se expande en principio hacia el sector industrial, es decir, migra al sector industrial buscando mejores condiciones, ¿no? Y más tarde al sector servicio, también buscando mejores condiciones. Mientras que la industria crece marcadamente, alcanza un pico y comienza a declinar participación dentro de la economía total. Entonces vemos que el sector servicio, a su vez, comienza a crecer, ¿no? Hay países cuyo sector servicio está muy agrandado, ¿no? Y exportan sector servicio, ¿sí? El sector servicio vendría a ser como una industria sin chimenea, ¿no? En donde vemos que por medio de la tecnología se avanza en el ofrecimiento de ciertas cuestiones, ¿sí?, que otros países toman, ¿no? En eso tiene que ver mucho el desarrollo tecnológico del país y de sus habitantes, ¿sí?, la capacitación de sus habitantes, ¿sí? Entonces vemos cómo esto se va desmembrando, se va haciendo cada vez un poco más grande, ¿no? Y vamos viendo que toda esa estructura que se va cambiando, también va cambiando los conglomerados urbanos. Es decir, la parte de las ciudades va tomando dimensión distinta, ¿no? Si nosotros queremos sectorizar inicialmente entre campo y ciudad, por decir dos sectores, vemos que el campo se va despoblando y se va poblando la zona urbana cada vez más, ¿sí? Entonces vemos que hay países que hacen una planificación formal e incitan a que la gente se quede en el campo, siga produciendo en el campo, ¿no? Y para eso se usa ciertas subvenciones, ciertos subsidios, para que la gente no deje de producir, ¿no? Porque evidentemente las ciudades no están preparadas, todas las ciudades, para recibir ese flujo grande de gente inicialmente. Y vemos ahí que ese aglomeramiento de gente muchas veces empieza a denotar fallas en un montón de cuestiones, ¿no? Habitacionales, de salud, de servicios. Pero bueno, la gente, en pos de una mejora en su calidad de vida, va buscando, ¿no?, mejoras en sus condiciones laborales también, ¿no? Y así vamos llegando a los determinantes del crecimiento económico en el largo plazo. El objetivo de la teoría del crecimiento es explicar los determinantes de las tasas de crecimiento de un país y las razones de las diferencias entre las rentas per cápita de los distintos países. Hacia el final de la clase, yo estuve esbozando una comparación, quizás a lo mejor un poco antojadiza, pero para que se vea una cuestión distinta, una mirada distinta. Todo lo que nosotros estamos desarrollando en este momento es teoría liberal, ¿no? La teoría clásica, lo que piensan los clásicos del crecimiento. Y hacia el final de la clase vamos a ver lo que piensan los heterodoxos, o cómo se podría llegar a plantear otra forma de crecimiento, ¿no? Haciéndonos ver que existe, cuando uno dice que hay un tema, creo, de Baglietto, ¿no?, que habla de que si la historia la escriben los que ganan, evidentemente hay otra historia, ¿no?, que es la de los que pierden, ¿no? Y siempre se dice que hay que buscar las dos campanas para tratar de sacar lo mejor. El sentido de la cátedra que les pone a ustedes en esta oportunidad, siempre hicimos esa caracterización
es darle una visión, otra visión en la formulación del crecimiento y hacerles ver que los que escriben la historia generalmente no cuentan todas las verdades, ¿no? Y los clásicos, liberales, neoliberales, y se siguen cambiando los nombres, ¿no?, mantienen una estructura de formulación que perdura en el tiempo y es sustentada, asimilada, reforzada por un compendio infernal propagandístico e intelectual en donde muchísimas universidades apoyan esas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de toda esa estructura está la economía del país y lo que propende ese país y lo que quiere vender ese país, ¿sí? En ese sentido es muy particular hacia Estados Unidos. Estados Unidos tiene una industria armada de pensadores, de universidades, ¿no?, de inversiones destinadas a fomentar y a difundir esa visión en el mundo, ¿no?, que vemos que cada vez más va chocando con las paredes que se van armando, pero vemos cómo a su vez renace y va renaciendo cada vez más, ¿no? Y así salen los economistas Milei y otros abogando por el libre cambismo a ultranza. En eso hay que ser muy medido y hay que tratar de entender que no hay una sola verdad. Yo, por mi particular pensamiento, yo soy heterodoxo, pero no hago ver a la heterodoxia como la solución de todos los problemas. Ojo, la heterodoxia tiene a mi modo de ver, ciertas cuestiones, ¿no?, que no conforman totalmente. Y veo que la teoría clásica o liberal tiene elementos interesantes para poder fundirse en la misma, para poder colaborar en la estructura de pensamiento. En ese sentido, yo creo que hay que ser amplio, ¿no? No entender y asimilar, por ejemplo, a la economía argentina como una economía netamente heterodoxa, ¿no?, porque tiene un Estado inflado, un sector público superabundante. Es una de las características. Esa superabundancia no debe ser, eso no es heterodoxia, eso es populismo, ¿no? La heterodoxia aplica ciertas cuestiones, pero tampoco hay que escudarse dentro de la heterodoxia ciertas cuestiones que no tienen nada que ver con la heterodoxia. ¿Se entiende? Bueno, en el sentido de darles a ustedes una visión más, es que la cátedra busca, por medio de una comparación muy práctica, ver una situación particular de un país, ¿no?, que presumiblemente los liberales se congracian con el hecho de que ese país siguió el pensamiento liberal o neoliberal. Mentira, lejísimo de eso, muy lejos de eso, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Continuando con los determinantes del crecimiento económico en el largo plazo, nosotros vemos que uno de los resultados básicos de la teoría del crecimiento es la proposición de que entre dos países con la misma tecnología y la misma tasa de ahorro, aquel que tenga una mayor tasa de crecimiento poblacional terminará teniendo una renta per cápita menor. Entonces hacemos una pequeña relación: mayor población, menor renta per cápita. Eso es así, ¿no? Si yo tengo 1.000 pesos para distribuir entre 100 personas, no es lo mismo 1.000 pesos para distribuir entre 500 personas. ¿Se entiende? A medida que aumenta la población, ahí va a haber menos para cada uno, ¿sí? Los tres determinantes fundamentales del crecimiento a largo plazo son la acumulación del capital, el crecimiento de la población y las mejoras tecnológicas. Repito,
los tres determinantes fundamentales del crecimiento económico a largo plazo son la acumulación del capital, el crecimiento de la población, y este elemento vamos a tenerlo bien en cuenta, y las mejoras tecnológicas. Cuando yo hablo de capital, me estoy considerando en el sentido amplio, ¿no? Incluye el capital físico como humano, ¿no? Cuando me refiero al crecimiento de la población, digo que es un pilar sumamente importante en el nivel de producción, pero no en los niveles de producto y renta per cápita, por lo que hablamos anteriormente, mayor cantidad de habitantes, menor renta per cápita. Y el avance tecnológico, que es una herramienta fundamental para el sostenimiento de ese crecimiento en el largo plazo. La comprensión y el aprendizaje es una de las formas más desarrolladas para producir más y mejores bienes, ¿no? Los conocimientos, la tecnología, las innovaciones, todo propende a un desarrollo mejor, ¿no? Por ejemplo, vemos que existen fórmulas secretas, por ejemplo la de la Coca-Cola, ¿no? La fórmula de la Coca-Cola no es igual a ninguna bebida cola que exista. Tiene su fórmula, esa fórmula está guardada bajo 7 llaves, ¿no? Esa fórmula vendría a ser como el espíritu de la compañía, ¿no? Que logró patentar esa característica que le brinda un posicionamiento, que nos hace a algunos más gustosos de la Coca-Cola que de la Pepsi o de cualquier otra bebida cola que exista, como también la Pepsi tendrá lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, a esta altura, vamos a decir, de este pequeño desarrollo, podemos determinar o alcanzar la siguiente pregunta? ¿Cuál es el factor que determina las diferencias entre el nivel de vida en cada uno de los países? O sea, el nivel de vida de las personas, de los habitantes en cada uno de los países. La respuesta inmediata que surge de esto es la productividad, ¿no? Que es la cantidad de bienes y servicios que puede producir un trabajador en cada hora de trabajo, en cada semana de trabajo, en cada mes de trabajo, en cada año de trabajo, tanto cuanto yo mida o como lo mida. Acuérdense del concepto de productividad, producto medio, ¿no? Aquí cabe recordar que el Producto Bruto Interno de la economía mide dos cosas: el ingreso total de la población, por un lado, y por otro lado, el gasto total de la producción de bienes y servicios, que vendrían a ser lo mismo. Es la misma medición desde dos puntos de vista, desde el lado del ingreso y del lado del gasto, ¿no? La función de producción que nosotros vimos, muy chiquita, acá se viene a expandir un poquito, pero no viene al caso del desarrollo, porque ya tenemos el concepto. Acuérdense, la función de producción estaba compuesta por capital, por trabajo y por tecnología, ¿no? En donde la representatividad de la tecnología era la que enmarcaba la función de producción, ¿no? Vamos a quedarnos con ese concepto para no ir agrandando. La función de producción tiene otras cuestiones particulares, pero no viene al caso. Con esto que ya tenemos nos sirve, ¿no? Así como nosotros vemos que hay determinantes al crecimiento a largo plazo, también existen obstáculos para el crecimiento a largo plazo. El primer obstáculo, acuérdense que uno de los determinantes del crecimiento a largo plazo, ¿cuál era? Que yo les dije a ustedes, ojo, este tema tengan en cuenta: el crecimiento de la población. Entre los tres que nombré dije: acumulación de capital, determinante de crecimiento económico a largo plazo; acumulación de capital, crecimiento de la población y las mejoras tecnológicas, dije, ¿no? ¿Sí? Ahora, dentro de los obstáculos para el crecimiento económico, nosotros encontramos en primer lugar el crecimiento de la población.
En segundo lugar, las bajas tasas de ahorro. En tercer lugar, el endeudamiento externo. Supuestamente nosotros vendríamos a ser, y creo que charlamos, algo así como 7.700 millones de personas en el mundo, ¿no? Se dice que venía esbozándose tendencialmente, veníamos a una tasa de crecimiento promedio del 2% anual, ¿no? Es decir que, y veíamos que de ese crecimiento, los ricos, los países ricos, el crecimiento poblacional era menor al de los países pobres. O sea que los países pobres tenían un crecimiento poblacional mayor a los países ricos, ¿no? Esto, si nosotros los vemos en ejemplos, abundan los ejemplos, ¿no? Vemos las familias humildes, ¿no? Son las que más cantidad de hijos tienen, ¿no? Y las familias que tienen más poder económico, en general, 95, 96, 98%, no tienen muchos hijos, ¿no? Tienen estructurado como su plan familiar. Nosotros vemos que las familias pobres, humildes, generalmente tienen más hijos de los que pueden sostener, ¿no? Esta es una cuestión filosófica y humana que también hay que tratar de ver, ¿no? No hace mucho, China, el modelo chino, que antes era comunista y ahora está ideología comunista, economía capitalista, produjo como un párate a las familias, ¿no? El Estado le decía a la familia: ustedes más de 2 hijos no pueden tener. Inclusive limitaba en las mascotas que podían tener. Y todo se hacía en una visión corporativa del Estado hacia el futuro, ¿no? Hoy creo que eso en China se flexibilizó, ya no es tan taxativo, creería, ¿no? Que ya no hay esa limitación, ¿no? Pero en general pasa esto, ¿no? Si eso unimos a un bajo nivel de ingreso, que generalmente pasa, que las familias humildes tienen un bajo nivel de ingreso, y que ese ingreso se tiene que destinar casi en su totalidad al consumo de bienes de primera necesidad, casi imposibilita o es nula la capacidad de ahorro de esa familia, ¿no? Es más, incurren en desahorros para poder llegar al mes, ¿no? Entonces vemos esto pasa también con las economías. Las economías pobres les pasa lo mismo. Tienen poca capacidad de ahorro y van hacia el endeudamiento externo como solución de sus problemas. Solución a medias, ¿no? Porque para endeudarse uno tiene que saber que tiene que pagar, ¿eh? Eso es básico, ¿eh? Ustedes cuando contraen un préstamo en un banco, cuando contraigan un préstamo por una necesidad particular, ustedes van a tener que pagar ese préstamo en el tiempo que lo pauten, pero lo van a tener que pagar. Si no, el banco va a tomar acreencia sobre sus bienes o lo que ustedes pusieron en hipoteca. Supongamos, ustedes sacan un préstamo para una casa, ¿no? Y no pueden pagar esa hipoteca de la casa, el banco va a ser el dueño de su casa, ¿no? Entonces, si eso lo trasladamos a un país, pasa más o menos lo mismo. Por suerte todavía, los que prestan, esa impía trinidad que habla el autor coreano, ¿no? El Fondo Monetario todavía no se hace dueño del país, pero no es necesario que se haga dueño, porque manda mensajes, manda instrucciones, manda imposiciones a cumplir por parte del país deudor, ¿no? Y eso fue desde siempre. Hoy se encuentra más o menos con un fondo monetario un poquito más flexible de lo que fue, ¿no? Porque con los préstamos externos venían los condicionamientos externos, ¿no? Venía todo un bagaje de liberalismo hacia el país fuertísimo. Y eso lo tenemos muy cerca nuestro, en el año 76, ¿no?
cuando irrumpió, ¿no?, el neoliberalismo en la Argentina y hizo desastres, de eso nadie se acuerda, de eso nadie se acuerda, fue caótico, fue desastroso para el país, quedamos con una deuda tremenda y un condicionamiento tremendo, ¿no? Y eso pasó, eso nos pasó. La estrategia para superar estos obstáculos hacia el primero, al crecimiento de la población, sería un control demográfico, ¿no? Cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero ya se esbozaba en tiempos lejanos, ¿no? Yo creo que le hablé de un clérigo protestante, Tomás Malthus, ¿no?, que hablaba sobre ese control que había que hacer, ¿no?, sobre la población, porque la población crecía a ritmo geométrico, ¿no?, mientras los alimentos crecían a ritmo aritmético, ¿no? La población crecía más rápido que los alimentos, pero en ese momento no se ocurrió, o no se quería, o no se pensaba en producir más, por ciertas cuestiones, vaya uno a saber, ¿no? Entonces se propiciaba que cada tanto era bueno una buena guerra, ¿no?, que la peste haga sus estragos, para esa contención. Es medio trágico lo que digo, pero pasaba, ¿no? Para que haya una contención de esa población, para que no haya hambrunas mayores. Bueno, hoy una de las soluciones al crecimiento poblacional hablan de un control demográfico. Eso es una cuestión que es muy discutida, hay mucha gente que está de acuerdo, y que es bueno clarificarlas, ¿no?, o establecerlas en ciertos lugares donde se desborda esa cuestión, porque convengamos, nosotros los vemos hoy en Resistencia, ¿no?, el desborde que hay de ese crecimiento demográfico en las familias humildes. Nosotros vemos, no sé, ustedes verán también lo mismo que yo, cada vez chicas más jóvenes con hijos. No es que esté mal, ¿no?, pero entiendo yo que si uno va a traer a una persona al mundo, tiene que tener una previsión de vida hacia esa persona. O sea, yo me tendría que esforzar, la mujer también se tendría que esforzar para dar una mejor calidad de vida a ese chico, que tenga una buena alimentación, un buen control sanitario, una buena educación. Y eso vemos que no pasa, ¿no?, y lo vemos muy cercanamente, ¿no? Por eso vemos también cada vez más esa afluencia de esa gente joven en favor de los planes, ¿no?, o de las tarjetas alimentarias, o lo que sea, ¿no?, ayudas del Estado, que es al final el único que ayuda. Otra estrategia es la ayuda exterior, y como tercera estrategia sale el libre comercio, como digamos, solución a todos los problemas, el libre comercio, liberalizar el comercio. Vuelvo a hacer la relación. Un elevado crecimiento demográfico reduce el Producto Bruto por habitante, debido a que hay más personas para repartir lo mismo, cada vez más, ¿no? O sea que a cada trabajador le tocará cada vez menos. Y la visión liberal de que el libre comercio es el que sin duda va a solucionar todo tipo de situación, ¿no?, en esas cuestiones. Y ahí surge, hacia 1950, el modelo de Solow, ¿no? Robert Solow era un economista americano. Este modelo es un modelo neoclásico de desarrollo en el marco referencial, en donde enuncia este modelo y que se utiliza para analizar la relación entre ahorro, acumulación de capital y crecimiento. El modelo inicial centró su atención en la acumulación del capital humano y su relación entre las decisiones de ahorro y otras cuestiones.
El análisis inicial supone que no hay un progreso tecnológico, lo que implica que la economía utiliza o alcanza su nivel de producción en el largo plazo, o lo que se llama estado estacionario, una especie de equilibrio, y luego se hace la incorporación de la tecnología a ese modelo. Y supuestamente los países en vías de desarrollo alcanzarían a los países industrializados. Esta es una pregunta clave que se hace siempre, ¿no? O nos hacemos siempre, lo que no estamos con esta visión, ¿no? Si los países pobres, ya después vamos a analizar, yo voy hacia el final un poquito, como este modelo supuestamente demuestra, ¿no? Si los países pobres tienden a crecer mucho más rápidamente que los países ricos, ¿no?, para alcanzar ciertos niveles de vida, esta situación hace que los países se abran al comercio internacional y a los flujos financieros. Y esta es la poderosa razón de la convergencia que supone el modelo de Solow, ¿no? En primer término, ¿es posible esperar que un capital se traslade de los países ricos a los pobres? ¿Pasa eso? Pasa cuando reditúa. Si no, no. El segundo, ¿el conocimiento tecnológico podría pasar de los países ricos a los países pobres? Y siempre, volvemos a lo mismo, siempre que produzca. Hay casos muy puntuales que nosotros vemos que se produce lo inverso. El crecimiento tecnológico migra de los países pobres, India es un gran productor de crecimiento tecnológico, ¿no?, hacia los países ricos. Entonces vemos que esa convergencia es muy escasa desde mi punto de vista. Nosotros vemos que posterior a la Segunda Guerra, 45 en adelante, países como Grecia, Italia y España crecieron más rápidamente que países como Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra. Y en el resto de los países del mundo, salvo excepciones, las economías desarrolladas han crecido cada vez más, mientras que las economías en vías de desarrollo se encuentran con muchísimos obstáculos para lograr ese objetivo de crecimiento. Ahora vamos a tratar de visualizar o entender un poco el modelo de Solow. El modelo de Solow es un modelo matemático complejo, ¿no? Siempre creo que le manifesté mi visión sobre la explicación de un modelo a ustedes, principalmente a los de la carrera de marketing, ¿no? Yo creo que estos modelos se analizan en una carrera de economía, ¿no?, en donde hay otro tipo de preparación anterior. Con eso no estoy diciendo que ustedes no lo puedan entender, pero si este modelo lo traducimos a matemática, yo creo que vamos a hacer agua, ¿no? Entonces lo que la cátedra propone es teorizar este modelo para brindarles lo que explicaría y lo que visualiza este modelo hacia adelante. La teoría económica del crecimiento se ocupa de la tendencia del crecimiento en el largo plazo. Es decir, no se olvide, tendencia de crecimiento en el largo plazo desemboca en desarrollo, ¿no? O sea que ese crecimiento potencial, acuérdense de lo que fuimos charlando, el PBI potencial, el PBI efectivo, todos esos conceptos tienen que comenzar a estar, por favor, esos conceptos tienen que comenzar a estar. Producto potencial es la magnitud posible del Producto Bruto Interno si todos los recursos disponibles se emplean por completo. Eso sería producto potencial, ¿no? Producto efectivo
es el resultado del empleo normal de los recursos, es el resultado de la actividad económica. Estoy dando conceptos que ya vimos y para que ustedes lo tengan en cuenta. El modelo supuestamente que más se utilizó para explicar esta situación fue el modelo de Solow. Fue un modelo creado para esta situación. Es un modelo clásico que incorpora supuestos habituales del análisis clásico, ¿no? Como el pleno empleo y la competencia perfecta en los mercados de productos y factores, los rendimientos decrecientes a escala, ¿no?, para cada factor. Y este modelo fue desarrollado inicialmente por el profesor Robert Solow a fines del 50. El modelo supone la existencia de una función de producción con rendimientos constantes a escala, de manera que la producción en un determinado tiempo se ve determinada por la relación entre capital, trabajo y tecnología. Esta teoría del crecimiento se puede diferenciar en dos grupos de modelos: los modelos de crecimiento endógenos y los modelos de crecimiento exógenos. Vamos a empezar por los exógenos. Se caracteriza porque la tasa del crecimiento del factor tecnología es exógena, viene de afuera. Es decir, se supone que la tecnología crece a una tasa constante a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante de resaltar es que el estado estacionario o ese estado de equilibrio se alcanza sin hacer uso del proceso de optimización dinámica, sino de los supuestos que derivan de manera que explica el modelo. El modelo de crecimiento exógeno incorpora la tecnología en el proceso. El crecimiento endógeno, en este modelo, la tasa del crecimiento tecnológico se obtiene endógenamente, o sea, dentro del modelo. Adicionalmente, estos se obtienen por un proceso de optimización en la producción. El papel de la investigación y el desarrollo del proceso tecnológico genera un tipo de círculo virtuoso conocido como coeficiente endógeno, que conduce a ventajas en el ingreso y generan mercados más amplios y más innovadores para los productos. El estado estacionario, que era el estado de equilibrio, se alcanza cuando el stock del capital por unidad de trabajo no cambia en el tiempo, cuando esa relación se mantiene constante en el tiempo, o lo que es lo mismo, cuando la inversión neta es igual a cero. Todo ese proceso matemático de este modelo hace llevar a la convergencia. Convergir es llegar a un punto, ¿no? Y la relación se enmarca en la situación de dos países. Si dos países usan la misma tecnología y tienen la misma tasa de ahorro o de inversión y la misma tasa de crecimiento de la población, estos países deben tener el mismo stock de capital por trabajo efectivo en su estado estacionario y por ende el mismo nivel de ingreso por trabajo efectivo. Ello implica que las diferencias entre el ingreso per cápita en esos países tienen valores muy similares para los parámetros mencionados. En este modelo predice que, dados estos parámetros, los países pobres, o sea, cuyo stock de capital es menor, tienden a alcanzar el nivel de ingreso de los países ricos en el largo plazo, ya que los primeros tienden a crecer
más rápidamente que los segundos. Este fenómeno se conoce en la literatura del crecimiento económico como convergencia absoluta. Entonces, repito, el modelo en este caso predice que, dada esa situación explicada, los países pobres, cuyo stock de capital es menor, tienden a alcanzar el nivel de ingreso de los países ricos, cuyo stock de capital es mayor, en el largo plazo, ya que los primeros tienden a crecer más rápidamente que los segundos. Este fenómeno se conoce con el nombre de convergencia absoluta. ¿Cuáles serían las razones para que esto ocurra? Supuestamente, las razones que se abordan son que los países pobres, donde el stock de capital es más bajo, la renta per cápita es más bajo, el producto marginal del trabajo es más alto que en los países ricos. Y este es un incentivo para la inversión extranjera, la cual fluirá hacia los países pobres para lograr más altos rendimientos. Si existen rezagos en esta tecnología alrededor del mundo, es decir, toda la tecnología que esté en el mundo va a confluir a esos países pobres, ¿no? Porque hay una tasa de rendimiento más alta. Las diferencias de esos ingresos per cápita explican que no se están haciendo uso racional de todos los adelantos tecnológicos. Entonces, por ende, esa radicación en los países pobres hará, en consecuencia, que las diferencias vayan mejorando. Y entonces sí se va a producir que ese crecimiento de los países pobres va a ser más rápido que el de los países ricos. Es importante aclarar que la hipótesis de la convergencia absoluta es válida mientras las economías bajo estudios sean homogéneas, no hayan mayores diferenciaciones, es decir, tengan las mismas tasas de ahorro, el mismo crecimiento poblacional, el mismo crecimiento tecnológico, ¿no? Si no, se rechaza este proceso. Ahora bien, siendo el mundo tan heterogéneo, es muy difícil encontrar dos países homogéneos y establecer uno rico y uno pobre y predecir que el pobre va a crecer más rápidamente que el rico por las situaciones que se plantean. Nosotros vemos que el mundo es heterogéneo en sí. En cuanto a las estructuras económicas, regímenes políticos, entonces debe esperarse que esta hipótesis de la convergencia absoluta carezca de argumento. Esto conlleva a preguntarse si es posible que cada país que se encuentra cerca o en su estado estacionario, sin que necesariamente sea el mismo para otro país o grupo de países, dadas las diferencias señaladas. Esto nos lleva entonces al estudio de lo que en la literatura del crecimiento económico se conoce como convergencia condicional. Esta hipótesis implica que los países pobres no tienen que alcanzar a los países ricos en su estado estacionario. Por el contrario, es probable que los países pobres tengan un stock de capital por trabajo efectivo muy cercano al estado estacionario, muy cercano a su equilibrio. Esta hipótesis implica también que los países pobres pueden crecer más lentamente que los ricos. Entonces ahí es como que se acomoda la carga. Primero hicimos la versión de la convergencia absoluta, donde dada una homogeneidad de situaciones, los países pobres crecerían más rápidamente que los ricos, ¿no? Y después se ve que no es tan así, ¿no? Porque se pasa que ante la heterogeneidad del mundo, por distintas cuestiones económicas, políticas, etcétera, 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 cada país se encuentra más cercano a su estado estacionario, ¿no?
Por ende, va a crecer a su ritmo. Por ende, un país pobre va a crecer más lentamente que un país rico. ¿Sí? Con esto lo que nosotros queremos, se quiere acomodar la carga, es que las tasas de crecimiento no tienen que ser necesariamente iguales. Esta hipótesis puede ser sustentada desde el punto de vista de la convergencia absoluta, ¿no? O de la convergencia condicional, ¿no? En consecuencia, la tasa de crecimiento del capital por trabajador en valor absoluto disminuye conforme el nivel de capital se acerca a su estado estacionario, a su estado de equilibrio, ¿no? De igual manera se puede determinar que la tasa de crecimiento del producto per cápita disminuya conforme al nivel del Producto Bruto Interno cuando se acerca a su estado estacionario. En otras palabras, si dos economías poseen el mismo estado estacionario, pero diferentes niveles de capital y de producto, la economía más pobre supuestamente crecerá a una tasa superior que la rica. Convergencia absoluta, ¿no? Ahora bien, si dos economías poseen diferentes estados estacionarios, ¿no?, pueden afirmarse que la economía que se encuentra más lejos de su estado estacionario, de su equilibrio, será la que crecerá más rápido. A esta propiedad se la toma con la convergencia condicional. En resumen, lo que se quiere demostrar con este modelo, que sinceramente no es que quiero delusionarlo, no conozco país en el mundo que se haya aplicado, es vender humo, lisa y llanamente vender humo, ¿no? Es decir, apoyar estructuras para favorecer los intereses de ciertas economías, ¿no? Fíjense que la solución que se le brinda a las estrategias o a los obstáculos es control demográfico, ayuda exterior y libre comercio. Ayuda exterior es endeudamiento, lisa y llanamente. Y libre comercio es liberar tu comercio, abrir tu economía. Entonces ahí comienzan los problemas. Y ahí hacemos alusión a lo que yo les hice mención, el pateando la escalera, ¿se acuerdan? Kicking the ladder, ¿no? Del economista, abogado, economista alemán. Es decir, no hay país en el mundo que creció siendo librecambista. No existe país en el mundo que creció. Todos crecieron siendo proteccionistas. Y al llegar a un estado se dieron cuenta que tenían que convencer, a alguien tenían que vender sus productos, ¿no? Entonces que se abra la economía, pero no dejaron que los otros países lleguen a su estado igual, ¿no? Ya vamos a hacer mención a esa cuestión. ¿Estamos hasta ahí? Nosotros llegamos a esta situación, les dije, con una población mundial cercana a 7.700 millones, que se distribuye en una forma muy desigual sobre la superficie de la Tierra. Cerca de 6.000 millones residen en países pobres y solamente 1.700 millones en países ricos. Mientras la pobreza sigue azotando a la mayoría de la población mundial, las diferentes teorías económicas intentan analizar múltiples y complejas causas del desarrollo, ¿no? Los países pobres, para caracterizarlos, o los países subdesarrollados, para caracterizarlos, tenemos que ver que tienen escasa industrialización, equipo de capital insuficiente u obsoleto, mecanización agraria limitada, bajo ingreso por habitante, autoabastecimiento y escasa generación de excedentes comerciales, escasez de alimento, hambre, desnutrición, mortalidad infantil,
baja expectativa de vida. En estos países se los pone en la mira como los países de África, Etiopía y otros países pobres. No estoy de acuerdo tampoco en caracterizar a economías en desarrollo que existen de una determinada manera y que podrían incluirnos a nosotros, como economía en desarrollo. Somos un caso raro, ¿no? Pero si tuviéramos que caracterizar un país en desarrollo, que si bien no dejan de ser pobres, presentan otras características. Hay cierta acumulación de capital, hay cierto desarrollo industrial y comercial, hay una población urbana creciente, hay un ingreso por habitante en ascenso, ¿no? Y así vemos cómo se trata de generalizar los países. Después se habla de los países desarrollados o industrializados, que existe gran capital de equipos de capital, gran especialización de la fuerza laboral, altos ingresos por habitante. Ya contesto, hay una pregunta ahí. Altas tasas de ahorro e inversión. En estos países se caracterizan por los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia. Virginia dice, usted dice que pasa cuando reditúa, ¿a qué se refiere? El rédito que yo llamo es la producción, el rendimiento productivo, ¿sí? Exacto. Cuando es rentable trae beneficios. No sé, yo lo extracto de lo que decís. Me gustaría ver el contexto con que preguntás, si es en la convergencia que analicé o si es en la explicación posterior, Virginia. Cuando puedas, en todo caso, dame una ubicación a dónde caracterizás tu pregunta, ¿no? Y después, como siempre, se los trata de, si bien no son economías totalmente desarrolladas, porque dentro del mismo país conviven dos situaciones totalmente distintas, son los países petroleros, ¿no? Que existe un escaso desarrollo industrial, son monoexportadores, hay un alto ingreso por habitante, distribución desigual del ingreso, muy desigual del ingreso, concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Y esto se da a los países de Arabia Saudita, Kuwait, etc. Entonces, cuando nosotros queremos verificar cierto tipo de situaciones que se van planteando dentro de lo que nosotros charlamos sobre crecimiento y desarrollo, no podemos dejar de ver en ningún momento las situaciones que se van planteando, ¿no? Y en ese sentido me voy a detener un poquito en la parte de globalización totalmente. Virginia dice, lo pregunté cuando usted hizo la pregunta si es posible esperar que un capital se traslade de los países ricos a los países pobres. Exactamente, exactamente. Esa visualización que se hace de que ese crecimiento se va a producir, porque en los países pobres va a haber una alta tasa de productividad supuesta, ¿no? Productividad marginal creciente. Entonces los países ricos derivarán inversiones a ese país pobre. La tecnología que anda dando vuelta por el mundo caerá en ese país porque ese país es propicio para desarrollarse. Eso se dice para suplementar. Entonces ese país va a crecer a una tasa mayor que el país rico, ¿no? En general, no se constató en ninguna economía esa situación, a no ser por un interés particular, por un interés particular de una economía mundial, ¿sí? Generalmente se trataba, desde siempre, extraer los recursos naturales hacia la industrialización, hacia los países ricos. Muy pocas veces se pensó que en el país donde se extraían los recursos naturales, poner una industria y hacer crecer la economía de ese país.
medio no se pensaba eso, ¿no? Bueno, supuestamente esta hipótesis de crecimiento del modelo hace esa apreciación, ¿no? Esto se tendría que producir, ¿no? ¿Por qué? Porque la productividad del trabajo va a ser mayor. Ese país tiene que crecer necesariamente. Pero así vemos que esa convergencia absoluta, al haber heterogeneidad, al no ser todos iguales, no se produce. No se produce. Es un mero justificativo para endeudar y abrir el comercio. Nada más. Es un mero justificativo para endeudar, para que ese país adquiera deuda. Al adquirir deuda uno se vuelve dependiente y abrir su comercio. Es decir, estar expuesto. Es decir, dar todo lo que tengo y comprar lo que muchas veces no necesito. Ahora, esos productos que compre van a tener una evaluación distinta, una caracterización distinta. Yo eso lo llevo ya a un extremo un poquito más. Se está perdiendo soberanía. Estoy perdiendo soberanía, es decir, la soberanía entendida como disponer de lo que yo quiero hacer como país. ¿Sí? De lo que yo quiero hacer como país. ¿Ah? Hay China, no es el caso de China. China tiene, yo creo que comenté varias veces, tiene una caracterización distinta. China fue un gran copiador, ¿no? Mejor dicho, fue un gran mal copiador. Hoy China es un excelente copiador. Es más, copia como si hubiese creado, ¿no? A una calidad impresionante. Hace poquito, y me voy a hacer referencia hacia el final, ¿cuáles son las dos marcas de celulares chinos? Huawei y Xiaomi. Bueno, Huawei pasó a ser el primer productor de celulares del mundo. Samsung el segundo y Xiaomi el tercero. Hace poquito Samsung pasa de vuelta, Samsung coreano, pasa de vuelta, Corea del Sur, ¿no? Pasa de vuelta al primer lugar. Pero el segundo y el tercer lugar lo ocupa China como productor de tecnología. China creció tecnológicamente impresionantemente. Impresionantemente. Estos modelos de crecimiento son totalmente distintos, ¿no? Solo uno entró en China. Eso les puedo garantizar, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos referimos a la globalización, ¿no? Creo que le hicimos mención de la globalización, estuvimos charlando sobre la globalización, se refiere a la creciente dependencia mutua que existe entre los distintos países del mundo. Ese sería el justificativo de la globalización. La instrumentación es el comercio internacional, ¿sí? La misma se refleja en una serie de hechos que caracterizan la realidad económica contemporánea, ¿no? Es decir, la competencia, los distintos niveles de producción, las fronteras nacionales que se van moviendo, ¿sí? Las exportaciones e importaciones que tengo o no tengo, ¿sí? La información de las nuevas tecnologías, todo hace que ese proceso se vaya sustentando, ¿sí? Podemos decir que la globalización es el proceso por el cual las economías nacionales se integran a la economía mundial, de modo que su evolución depende cada vez más de los mercados internacionales de bienes y servicios y factores de producción. Cada vez más dependencia. Yo no estoy, ojo, no estoy en contra del comercio internacional, no, pero en un mismo pie de igualdad, ¿sí? En un mismo pie de igualdad, ¿ah? Que no nos hagan creer que el comercio internacional nos va a salvar. No, nos vamos a salvar nosotros, con nuestra producción y mayor caracterización y tecnología en nuestra producción.
el mayor valor agregado que le podamos poner a nuestra producción, el avance tecnológico que podamos meter en nuestra economía, en nuestra producción. Eso va a depender de nosotros, ¿no? Yo puedo hacer uso de un crédito externo, pero que esté correlacionado, por ejemplo, a mi producción, ¿no? A la mejora en mi producción, a comprar mejor maquinaria, mejor tecnología para producir más y mejor. Ahora, si yo pido un crédito para otras cuestiones que no impliquen, no solo puedo pedir crédito para mejorar mi producción, puedo pedir crédito para mejorar mi educación, que es una inversión, no es un gasto. Puedo pedir un crédito para mejorar mi salud, que es una inversión, ¿no? Pero ahora si yo pido un crédito para jugar financieramente, me transformo en un banco, ¿no? O en una institución financiera. Los créditos de inversión que tenga que tener tienen que ser para que el país esté mejor, ¿no? Para que haya mayor y mejor producción, para que haya mayor y mejor educación, para que haya mayor y mejor sanidad, para que haya mayor y mejor transporte, ¿eh? ¿No se acuerdan de los trenes que compramos, por los cuales un señor está preso? Esos trenes que iban a mejorar nuestro servicio de transporte. Tremendo. Eso es plata mal gastada. Como se siguen gastando mal los dineros, como se siguieron gastando mal los dineros. El gobierno anterior también gastó mal. No visualizó situaciones puntuales. Venimos gastando mal, muy mal. Y no tienen atadito el cuello. Hay tres causas que son, o sea, tres son las causas del proceso de globalización. La primera es la apertura económica. Permiso, voy a tomar un poquito de té para así me suaviza un poco la garganta. La primera causa de la globalización es la apertura económica, ¿no? El levantamiento de las barreras aduaneras a los intercambios de bienes y servicios. Esto es de teoría, es muy idílico. Yo me voy a salvar con la globalización y me puedo mejorar, pero tengo que ser muy inteligente en la comercialización. Porque si yo abro y compro pavada, estoy en la misma. ¿Se entiende? Otra causa es la apertura financiera, o sea, la liberalización de los mercados de capitales para que haya una integración económica mundial. Eso podría ser, eso ocurre, ¿no? Pero esas son las causas que propende la globalización. Propende la apertura económica, o sea, el levantamiento de todas las barreras, ¿no? La apertura financiera, que ocurre, y la autopista informática, o sea, porque todo se plantea en tiempo real. La globalización cabalgó básicamente sobre ese desarrollo explosivo de los mercados financieros y de la comunicación. Ahí se produjo un avance muy grande de la globalización. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Luis dice, China tiene una ley que para invertir en su país, la empresa debe aliarse con una local y compartir su propiedad intelectual. Fíjense la aplicación ideológica y económica, ¿no? Está cuidando sus empresas. Porque si China expone o exponía su empresa a la apertura económica, le hacían bolsa. China aprendió
de Corea, a la cual me voy a referir ahora, ¿no? Ojo, nada es mágico, nada es mágico, todo requiere mucho sacrificio y hay sacrificios muy penosos, pero que no les vendan a vender, que no les vayan a vender un circo que no tiene nada adentro, ¿no? Cada país, al ser soberano, puede definir lo que quiere hacer, tiene que definir lo que quiere hacer y tiene que ayudar a la empresa privada, tiene que proteger la empresa privada y tiene que coordinar a la empresa privada y la tiene que exponer cuando la empresa privada esté fuerte para que crezca la empresa privada, ¿no? Hay distintas formas. Yo particularmente creo en la individualidad, ¿no? Lo de China se asemeja mucho a cierto planeamiento, a cierta estructura de planificación, generalmente que tienen los países comunistas, que fueron cambiando en su proceso, pero la matriz está, el control del Estado está. Fíjense las empresas de automóviles que tiene China. Era impensable que China iba a producir un auto, era impensable. Sin embargo, los autos que están produciendo copiaron, pero terriblemente, pero copian cada vez mejor y los productos son cada vez mejores, compiten en el mundo. Es más, hay fábricas que van a producir a China. Por ejemplo, hay marcas de motos italianas que producen sus motores en China. Entonces, algo está pasando ahí, algo sucede ahí. Uno puede plantear el camino inverso y sí, bueno, pero está quitando trabajo a Italia. Y no sé si le está quitando trabajo a Italia. No sé, porque después cuando viene ese producto y se vende al exterior, se vende en dólares. Italia, una vez que ensambla ese motor, lo vende en dólares. Hay un capítulo, una serie que se llama Historia Nivel 1, que habla sobre el comercio de China. Sí, es interesantísimo. Muy interesante. Esas cosas ustedes tienen que, como, no sé si les va a servir, quizás como van a ampliar conocimiento, que es sumamente importante. Todo les va a servir, ojo, todo les va a servir, pero tienen que conocer el mundo, cómo opera el mundo, cómo leer el mundo, porque está cambiando, viene cambiando, y nosotros estamos mirándole pasar, estamos ahí sentaditos en un banco de plaza mirando cómo pasa el mundo, y nosotros tenemos que ser actores del mundo. ¿Sí? Tenemos que volver a ser actores del mundo. Bueno, hasta ahí estamos. Bueno, como parte final, ¿no? Y fíjense, vamos a ver si da tiempo para comentarles un hecho histórico que eso, es decir, es la versión oficial de un suceso del capitalismo, ¿no? De un suceso de la globalización, ¿no? Hay una versión escrita de la historia, que es la que se difunde en el mundo, y hay una versión real de lo que pasó, y eso está en todos lados. Lo que pasa es que lo que se publicita es lo otro, ¿no? Para enterarse de lo que pasó, si a ustedes les interesa, después charlamos un ratito de qué pasó, por ejemplo, con Hong Kong. Después charlamos, si nos da el tiempo, un ratito. A todo esta catarata liberal, quiero hacerles llegar una situación distinta de todo punto de vista, distinta también por lo que implicó al país, ¿no? A su gente, ¿no?
Y en este caso puntual me voy a referir a Corea del Sur, una de las naciones más ricas del mundo, y a su vez que tiene mayor desarrollo. Cuando yo hablo de ricas, incluyo la palabra desarrollo, ¿no? Primero vamos a ubicarle a Corea. Ustedes más o menos se ubican dónde está Corea, en el mapa, está en Asia, está cerquita ahí de China, de Japón. Bueno, Corea tiene más o menos una superficie de 99.687 kilómetros cuadrados. Corea del Sur. El Chaco, nuestra provincia, tiene 99.633 kilómetros cuadrados. Es decir, tiene el Chaco 54 kilómetros cuadrados menos que Corea del Sur. La población estimada de Corea al 2020, es de 51.835.110 habitantes. La población del Chaco es de 1.204.541 millones de habitantes. Fíjense la proporción de kilómetro cuadrado, y por eso pueden sacar de esa relación la densidad demográfica de un país y otro, ¿no? En este caso estamos hablando, no lo quiero poner como país a Chaco, pero lo asemejo más o menos por la dimensión. Vamos a hacer un poquito de historia. Corea del Sur fue dominada por el imperio japonés durante 35 años, de 1910 a 1945, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, Corea se produjo una escisión, o sea, una división, Corea del Norte y Corea del Sur, por una cuestión política, ¿no? Donde la Corea del Norte era comunista y la Corea del Sur no comunista. Pero estamos hablando de familias que quedaron de uno y otro lado, parientes que quedaron de uno y otro lado, y se produjo una guerra fratricida que se inició el 25 de junio del 50 y duró 3 años. Murieron 4 millones de personas, entre comunistas, Estados Unidos que estuvo participando, chinos que participaron, algunos rusitos que participaron y coreanos de norte y sur. En esa situación quedó devastada Corea del Sur, ¿no? El 75% de los ferrocarriles quedaron destruidos y la mitad de su base industrial quedó totalmente destruida. Las principales exportaciones de Corea del Sur era el tuxteno. El tuxteno es un metal del cual se hacen los filamentos de los focos, ¿sí? Que se usan en los focos. Ese filamento es de tuxteno, ¿no? Es un metal blanquecino que se usa también para aleación del acero. Bueno, produce eso, produce pescado, producía, estoy hablando en el tiempo pasado, pescado y productos básicos, azúcar, algo de textil, frutas, verduras. Esa era su economía. Samsung, acá con el profesor hicimos un curso de coreano, quiere decir 3 estrellas. Samsung, ¿a qué se dedicaba Samsung? Bueno, Samsung se exportaba pescado, vegetales, frutas
Y dicen que también hacía pelucas con cabellos humanos. Samsung, ¿no? Hoy Samsung es el primer productor de teléfonos celulares del mundo. En 1974 entró al negocio de los semiconductores para producir tecnología. En el 77 produjo su primer televisor color. En el 83, en 1983, decide competir con Estados Unidos y Japón en el mercado de los semiconductores y comienza a ser Corea una de las naciones más inventivas del mundo. Figura entre los 5 países en cuanto al número de patentes registradas anualmente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y ahí vamos avanzando de a poquito. Vamos a referirnos un poco también a la historia política de Corea, porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? En 1961, después de un golpe de Estado, un general, Park, no voy a leer el nombre, sino el apellido, tomó el poder, se hizo civil, ganó 3 elecciones consecutivas mediante fraudes electorales y jugarretas políticas, y fue el que dio el comienzo al milagro coreano por medio de los planes quinquenales de desarrollo económico. Hablamos que Corea era una nación pobrísima, ¿no? Hubo un cambio muy fuerte en la educación. Corea pasó de una alfabetización de 1945 de un 22% a 1961 de un 71%, donde comenzó a haber una muy fuerte inserción de las matemáticas. Había escuelas privadas y públicas con mucha asistencia de alumnos, mucha asistencia, curso de 65 chicos en educación. Es muy jorobado con el tema cuando hay muchos alumnos, ¿no? Pero había una imposición muy fuerte a la educación y a la gente, ¿no? Hubo doble escolaridad, los chicos iban a la mañana y a la tarde, inclusive los sábados a la escuela. Hubo un arraigo muy fuerte sobre lo que tenían que hacer, sobre la visión. Estamos hablando de un gobierno dictatorial, no estoy hablando de lo ideal, pero había un gobierno dictatorial muy fuerte que imponía esas cuestiones, ¿no? Se cuidaba muchísimo los dólares del comercio exterior. En el 61 la renta per cápita de Corea era de 82 dólares. Era más baja que la de Ghana. Ghana es un país africano que tenía 179 dólares. En el 81 esa renta per cápita se multiplicó por 14. En el 2004 equivalía a 13.980 dólares. Hoy equivale a 30.500 dólares. Renta per cápita. Convengamos que hubo un impulso muy fuerte a la industria química y pesada, al desarrollo de la industria química y pesada, ¿no? Este militar estuvo mucho tiempo en el gobierno, cuando se estuvo por cumplir su tercer mandato, hizo una especie de autogolpe y disolvió el parlamento y tenía las intenciones de establecer una presidencia vitalicia. Pero bueno, en octubre del 79, este presidente fue asesinado por el jefe de su custodia de los servicios secretos de su gobierno, por un gran disconformismo. Hay una gran revuelta, ¿no? Sube otro militar al gobierno,
un general de apellido Chun, ¿no? Que produjo una gran matanza en mayo del 80. Estamos hablando de épocas, estoy hablando de épocas recientes, 1980, estamos hablando de aquí nomás, de cerquita, 40 años, 40 años, Hagan esa referencia en tiempo, ¿no? 40 años, ¿no? Hoy, a partir de mayo del 17, sube un nuevo presidente de apellido Moon, que es el 12º presidente de la República de Corea. Fue electo, este presidente, en una elección anticipada, ya que la presidenta mujer, tuvieron una presidenta mujer anterior a él, de apellido Park también. Park viene a ser como Romero, Fernández, entre nuestros apellidos, parece ser, ¿no? Tuvo un impeachment, o sea, tuvo una denuncia interna aprobada por la Asamblea Nacional, confirmada por un tribunal constitucional en marzo del 17. Estamos hablando de 3 años, ¿no? Que puso fin a ese escándalo, porque se produjo un escándalo. Esta señora resulta ser que tenía una amiga que era asesora de apellido Chou, que vendía influencias, ¿no? Era una amiga y confidente de la presidenta, ¿no? Que utilizó esa posición para instaurar influencias, corrupción, abuso de poder, ¿no? Y bueno, por eso hubo esa revisión, ese impeachment, ¿no? En donde se la destituyó, asumió este presidente, y la señora presidenta, como su amiga, están cumpliendo condenas de 25 y 20 años. 25 la presidenta Park y 20 años la señora Choi. Estas penas están confirmadas, activas, cumpliéndose. Imperio de la ley. Parecido a nosotros, ¿no? Más o menos parecido a nosotros. Bueno, Corea hoy es una realidad distinta a la que fue. Fue muy duro lo de Corea. Durísimo, durísimo. Una exigencia al pueblo muy fuerte. Había cosas, estamos hablando 40 años, 50 años, dentro de los 50 años, causas penadas con muerte. La traición era penada con muerte. Por ejemplo, no se podía consumir cigarrillos extranjeros, bebidas extranjeras, comidas extranjeras. Si alguien delataba a alguien por eso, esa persona podía llegar a morir, ¿no? Fue muy duro, muy duro. Pero lo que sí se produjo fue un gran crecimiento económico, un gran crecimiento económico. Por ejemplo, la esperanza de vida, que refirió de una mejor nutrición, de una asistencia sanitaria mejor. Un bebé nacido en el 2004 podía esperar vivir 24 años más de uno nacido en la década del 60. Es decir, la mortalidad infantil se redujo de 78 cada 1000 nacimientos a 5 cada 1000 nacimientos. Hoy, 3 cada 1000 nacimientos. La esperanza de vida se alargó en 77 años en lugar de los 53 anteriores. Hoy la esperanza de vida de Corea es de 82,63 años, casi 83 años. Eso habla de un mejoramiento de la calidad de vida. Cuando más esperanza de vida refiere a que hay mejor todo, ¿no? Corea necesitaba pasaportes o visas para ingresar, por ejemplo, a Europa. Después de su incremento económico, el país ya no necesitó eso porque era visto de otra manera.
En el 80, 1980, conformó parte de los países con ingresos medios altos, ¿no? En el 96 ingresa a la OCDE, que es la Organización Cooperativa del Desarrollo Económico, que forman parte, se le llama siempre el Club de los Países Ricos, ¿no? Y acá viene la primera observación, ¿no? Para alcanzar el resultado económico de Corea, previo, o sea, incluido proteccionismo económico, escuchen bien esto, para alcanzar el crecimiento que se produjo en Corea, lo que a Corea le costó 45 o 50 años, cuando mucho, mis cálculos son 43, proteccionismo mediante, el Reino Unido tardó 2 siglos, o sea, 200 años. Y Estados Unidos tardó 1 siglo y medio, 150 años. Reino Unido desde el fin del siglo XVIII y Estados Unidos desde el comienzo de 1860. Este milagro coreano tuvo situaciones duras, como le dije, fuertísimas, situaciones que no fueron fáciles para la población, ¿no? Había mucho sacrificio, había migración de la parte de los sectores agrícolas a las ciudades, en donde la gente que migraba iba a lo básico, ¿no? Desarrollaba tareas, desarrollaba jornadas laborales infrahumanas, ¿no? De 53, 54 horas medias, ¿no? A la semana, 53, 54 horas semanales de trabajo. O sea, con eso es lo que estoy diciendo, que hubo un sacrificio muy grande del pueblo, ¿no? No fue fácil, ¿no? No fue fácil. Pero Corea creció de una manera impresionante. Entre otras cosas, Corea tiene una industria automotriz muy fuerte. Kia, Hyundai, Subaru, creo. Son autos que se producen en Corea y están en todo el mundo, ¿no? Lo que yo quiero demostrar y hacerles ver que no solo se crece por los dictados de la economía liberal. Yo tengo una apreciación muy particular hacia eso, ¿no? Sino que se puede crecer de otra manera. La economía neoliberal es una versión actualizada de la economía liberal, ¿no? La economía liberal, acuérdense, del siglo XVIII, Adam Smith, ¿no? Y sus seguidores, y apareció por primera vez en la década del 60 y ha sido la visión económica predominante desde el 1980 en el mundo. Los economistas liberales creían en la competencia ilimitada del libre comercio o el libre mercado para mejorar una organización económica. La intervención del Estado era considerada perjudicial, muy perjudicial, porque reducía la competencia y restringía la entrada de libres competidores. Los economistas neoliberales apoyan ciertas cosas que los antiguos liberales no admitían, muy en particular ciertas formas de monopolio, como las patentes o los monopolios del Banco Central en la emisión de billetes, y la democracia política. En general,
comparten el entusiasmo de los antiguos liberales del libre mercado, ¿no? Hay tres organismos a los que yo presto mucha atención, que hay un economista coreano de apellido Chan, le llama la impia trinidad, ¿no? Que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que son los organismos regentes del mundo, ¿no? Que más o menos son los que imponen las condiciones en el mundo. El Fondo Monetario y el Banco Mundial hacen su papel adjuntando a sus préstamos ciertas condiciones, ¿no? Diversas condiciones a los países receptores, como normas que favorecen el libre comercio, sectores en los que las naciones ricas son muy fuertes y los demás son débiles, por ejemplo en la parte de agricultura o textil, en la organización de la política, en la organización de la producción, en la organización de la educación, ¿no? Esto se logra con organismos e individuos que forman una poderosa maquinaria propagandística y un complejo financiero intelectual respaldado por dinero e influencias. Esta clase dirigente neoliberal nos va a hacer creer, o nos hizo creer, durante los años prodigiosos de los 60 a los 80, que Corea emprendió una estrategia de desarrollo económico neoliberal. La realidad es muy distinta. Lo que Corea hizo durante esas décadas, 60-80, fue alimentar determinadas industrias nuevas, seleccionadas. Fíjense lo de China que ustedes escribieron. Fíjense lo de China que ustedes escribieron. Lo que hizo Corea fue alimentar determinadas industrias nuevas seleccionadas por el gobierno en consulta con el sector privado a través de protecciones arancelarias, subvenciones y otras formas de apoyo gubernamental. Por ejemplo, los servicios de información de comercialización en el extranjero suministrados a la Agencia de Exportación Estatal, hasta que crecieron lo suficiente para resistir la competencia internacional. El gobierno era propietario de todos los bancos, por lo que pudo dirigir el sustento de todo el negocio, o sea, manejó el crédito. Algunos grandes proyectos fueron emprendidos directamente por empresas de titularidad estatal. El fabricante de acero, POSCO, constituye el mejor ejemplo. Aunque el país tenía una actitud pragmática más que ideológica respecto a la propiedad del Estado. Si las empresas privadas funcionaban bien, ningún problema. Si no invertían en áreas importantes, el gobierno no tenía ningún escrúpulo a la hora de fundar empresas de propiedad estatal que competían con la otra. Si algunas compañías privadas se administraban mal, el gobierno solía adquirirlas, reestructurarlas y generalmente revenderlas. El gobierno también coreano tenía el control absoluto de las escasas reservas de divisas, las administraba muy celosamente. La infracción de los controles de cambio de divisas, escuchen esto, la infracción de los controles de cambio de divisas podía castigarse hasta con la muerte. Entonces nosotros vemos que el gobierno controlaba muchísimo la inversión extranjera, recibiéndola con los brazos abiertos, pero en determinados sectores que previamente determinaban desarrollos.
que previamente tenía un plan de desarrollo para esas empresas. Mostraba siempre mucha reticencia a aquellas empresas que venían a instalarse subrepticiamente sin qué ni por qué. Entonces, esa impresión que quiere mostrar el neoliberalismo de que Corea surgió como una economía de libre comercio es mentira. Fue creada por el éxito de lo que pudo importar que no producía. Pero este éxito requiere a que su gobierno era el que imponía las condiciones. Su gobierno era el que imponía las condiciones. Nosotros vemos que todas las economías del mundo, sobre todo las economías poderosas, crecieron, ¿no?, siendo proteccionistas. Corea es una demostración cabal que no fue así, que creció, si se puede decir, con intervención estatal. Ojo, fue durísimo. Yo no sé si cualquier país estaría preparado para hacer eso, pero lo hizo. Y hoy su población está gozando beneficios tremendos. Y una última referencia para que ustedes puedan apreciar una comparación con nuestro país. Esta referencia importante en la relación con nuestro país, podemos decir que a principios de la década del 70, el producto por habitante de la Argentina era 4 veces más elevado que Corea del Sur. Repito, en la década del 70, el producto por habitante o el producto per cápita argentino era 4 veces superior a Corea del Sur. A partir de entonces, el contraste es muy notorio. El producto de Argentina se estanca gracias a las recetas neoliberales y los experimentos monetaristas que se inician en 1976, mientras que Corea prosigue su ascenso. En 1989, Corea alcanza el mismo nivel de producto que Argentina, per cápita. En la actualidad, Corea nos supera por más del 67% en Producto Bruto. No quiero hacer la cifra exacta hoy porque yo creo que va a ser mejor, pandemia de por medio. Pero fíjense la relación de un país con otro, desde el 70 a hoy. Son 50 años, ¿no? 30 más 50. 50 años puede ser. 1970 a 2020. Comenzó siendo nosotros con un producto 4 veces por habitante mayor a Corea. Hoy Corea nos supera fácilmente en el 67% de Producto Bruto. Con eso quiero hacer el argumento de lo que se puede hacer, ¿no? No estoy diciendo que Corea sea la demostración cabal. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a decir, no sé si nuestro país o ciertos países están determinados al sacrificio que hizo Corea para crecer. Pero de que se puede, se puede. Se puede. Y ojo, entendamos que hay formas de crecer distintas a la que plantea el libre comercio. Ojo, yo no estoy queriendo poner en la cabeza de ustedes mi pensamiento. Yo creo que queremos que ustedes tengan los dos pensamientos y que en el tiempo evalúen
se replanteen y entiendan la economía. Es decir, no entender salvatajes que no van a llegar a ningún lado, ¿sí? Y cuestiones que no van a ser propicias de ninguna manera, ¿no? Entender que cada país puede crecer habiendo gente capaz, producción, tecnología, y manifestarse de una manera sin entregar nada, ¿no? A lo sumo comercial, a lo sumo comercial, pero de ninguna manera entregar, ¿no? Esa forma que tuvimos nosotros en el 76, que fue desastrosa, que se mantuvo en el gobierno menemista, que fue desastrosa, esas cosas tenemos que aprender. Ojo, el pensamiento liberal tiene cosas interesantes y aplicables. Heterodoxia no es un estado elefante. Ojo, eso no es heterodoxia. Heterodoxia es tener un estado que nos albergue a todo y que sea coherente con las políticas. ¿Ah? Heterodoxia no es vivir del Estado como hace creer o nos hacen creer los liberales, ¿no? Porque cualquier cosa la culpa es del Estado. Ojo, el Estado somos todos, entonces la culpa es nuestra, ¿no? En todo caso tiene que ser, la culpa es del gobierno, no del Estado, ¿sí? Porque el gobierno está administrando mal. Yo no quiero convencer de ninguna manera, y lejos de mí está, del pensamiento. Simplemente quiero que ustedes abran bien los ojos y abran bien sus oídos y estén atentos, ¿no? Nadie regala nada en el mundo, nadie, ¿sí? Es más, si le regalan, desconfíen, ¿no? Pero sí tenemos que entender que la construcción económica es posible. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de resolver, nuestra forma de entender. Y vuelvo a lo mismo de siempre: educación, más educación, más educación y más educación. Ese es el salvataje. Bueno, con esto cerramos, y la idea no es ningún tipo de propaganda, sino hacer una comparación de algo real, de algo que existe, algo que pasó, algo demostrativo, del crecimiento de un país que nos hicieron ver que supuestamente creció por el libre mercado. No, no creció por el libre mercado. Lejos de eso. Lejos de eso. Fíjense lo que ustedes recopilaron o me escribieron de China. Hay ciertas, ¿no? Hay ciertas características particulares. Hay ciertas copias que se están haciendo, ¿no? Capaz menos dolorosas, no sé. El crecimiento chino, ojo, no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, ¿eh? No fue todo color de rosas, ¿sí? No fue todo color de rosas, ¿sí? Bueno, hay muchísimos ejemplos en el mundo, de lo que se puede hacer un país. Sin ir más lejos, Toyota, la marca de auto, se inició en el mundo como fabricante de maquinarias del sector agrícola. Era productor de maquinaria del sector agrícola. En el 58 se le ocurrió producir un auto, ¿no? Chiquitito, feíto, Toyopet se llamaba, horrible, y quiso vender en Estados Unidos. Le sacaron corriendo. No duró lo que dura el aire en una relecilla, ¿no? Japón no desistió. Fíjense que es hoy Toyota, que hasta tiene una marca de lujo que es Lexus, ¿no? Y eso hizo con producción, con tecnología, con educación. Logró lo que logró. Toyota en el mundo es una marca
sumamente reconocida. Y se inició fabricando, que no es para nada mal, no está para nada mal, pero produciendo maquinaria agrícola y compitiendo contra monstruos de la industria automovilística. Monstruos. Pero se surgió al amparo del gobierno japonés, porque Japón sacó a General Motors del país y fomentó y apostó en la inversión de Toyota. Así vemos que Japón tiene también muchísimas marcas de autos: Honda, Mitsubishi, Nissan, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que quiero decir que ahí uno ve la participación del Estado, cuando el Estado participa bien, coherentemente, ¿no? Y deja producir a la empresa privada, deja accionar a la empresa privada, ¿sí? Fomenta, dirige, coordina la empresa privada. Bueno, con esto nosotros terminamos el dictado de la materia. La ambición nuestra es que haya sido comprendida y en eso nos esforzamos para que haya siempre una relación entre la teoría y la práctica. Depende mucho y muchísimo de la lectura de ustedes, eso es fundamental, eso siempre la cátedra los molestó con eso. Pero bueno, la idea es que ustedes hayan arribado al final con una especie de conocimiento general que les sirva como una herramienta, y que bueno, estar en contacto para lo que ustedes necesiten. Estamos abordando ya al segundo parcial el día 12, o sea, la próxima semana. El próximo jueves vamos a tener nuestro segundo parcial. Va a tener las mismas características de los que vinimos trabajando, o sea, parcial o recuperatorio. Esos modelos vamos a trabajarlo. El horario va a ser el mismo, o sea, toda la temática igual, ¿no? Nosotros cerramos el dictado con todo el programa desarrollado, o sea, con mucha satisfacción del programa desarrollado. Quizás en esta modalidad que nos incomoda un poco porque estamos mucho más habituados a lo presencial, ¿no? Entendemos que lo presencial es lo nuestro, por lo menos lo mío. El profesor creo que tiene parte y parte, pero somos de interactuar face to face, como se dice, ¿no? Y poder desarrollar un poquito mejor ciertas cuestiones y evaluarlos mejor a ustedes también, porque yo entiendo que es un poco tedioso escucharme a mí 2 horas y participar un poco y estar ahí a la casa de lo que pase, ¿no? Bueno, pero esto es lo que tiene que ser, esto es lo que es, vamos a decir, no hay forma. La idea nuestra siempre fue desarrollar de la forma mejor posible, de la forma que entendemos es la que podría llegarle a ustedes, pero por supuesto con el bastón de ustedes, que es la lectura constante. Es decir, sin lectura no se puede pretender entender, ¿no? Lo que uno busca es clarificar lo que ustedes leen y avanzan. No sé si hay alguna duda en particular que tengan. Los escuchamos. No sé, profesor, si usted quiere aclarar algo. No, solamente para compartir, es cierto lo que dice el profesor con respecto a la virtualidad. No es el ámbito de preferencia nuestro, claramente. Creo que se adaptaron como pudieron ustedes también, haciendo un esfuerzo. El esfuerzo es compartido también de los docentes. Eso es muy importante que ustedes sepan que los docentes realizan un esfuerzo grande para poder permanecer en la virtualidad y poder migrar y adaptarse. Claramente no es nuestra decisión, no fue nuestra decisión, pero bueno, es como nos tuvimos que amoldar. Esperemos no tener que vernos de nuevo en
Fundamentos de Economía 2 de manera presencial, si nos veamos ustedes y yo en Derecho Empresarial, ¿sí? Así que más que agradecerles por este nuevo cuatrimestre, desearles los mayores éxitos que puedan ustedes tener para rendir la semana que viene y para los que necesiten también para el recuperatorio. Ahí Marín está preguntando los temas que entran. Bueno, los temas que entran son las 4 unidades siguientes. Acuérdense que en primer parcial entraron las 4 primeras y en el segundo parcial entrarán las 4 segundas, o sea, la unidad 5, la 6, la 7 y la 8, ¿no? Esas son las unidades que entrarán en el segundo parcial, ¿sí? Acuérdense también aquellos que el condicionamiento de los 2 recuperatorios que tienen, en el sentido de que, bueno, aquellos que salieron bien en el primero, va más para los que salieron mal que para los que salieron bien, ¿no? Que ya pudieron usar un recuperatorio del primero y que, bueno, están en esta situación de tener que aprobar el segundo para poder recuperar el primero si es que salieron mal, o si salieron bien y salen mal en el segundo, tener el recuperatorio, ¿no? En realidad estos 2 parciales están más estructurados, a mi modo de ver, para los que tienen más fallas, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? El parcial comenzará por 7:10, 7:15, por eso les pedimos que estén antes, 7 menos 10.